ciclo económico. Consta de 4 fases. Si la línea horizontal fuese el tiempo y la vertical el PIB, al principio se empieza a crecer. Se empieza a crecer, la gente empieza a consumir, las empresas empiezan a invertir, se produce, la gente dice, uy, qué bien, el desempleo, me han aumentado de categoría. ¿Por qué me han aumentado de categoría? Porque la empresa crece más, invierte más, aumenta, uy, qué bien, uy, más pago, uy, qué bien, uy, a consumir, ¡oh! ¿Y aquí qué va haciendo el pitbull? ¡Guau! Uy, paso de consumir, tal cual, uy, cuidado, no consumas más, que quizá me echan a la calle, uy, me echaron a la calle, paramos de consumir, pero claro, al final debes de comer, ¿no? Luego, aquellos zapatos que llevas 30 años con ellos, dicen, bueno, ya va siendo hora que los cambie, ¿no? Igual que la camisa. Tímidamente empiezas a consumir, por lo que la economía empieza tímidamente a recuperarse. Estas fases tienen el siguiente nombre. La primera, que es la recuperación, cuando se empieza el PIB a crecer, se llama fase de crecimiento. Cuando la cosa se para, se estanca, se dice fase de estancamiento. Y cuando la gente está en depresión, se dice que estamos en recesión. Un país se dice que oficialmente está en recesión cuando hay 2-3 trimestres con PIBs negativos, como por ejemplo puede ser Italia, Dinamarca. Pero, ¿qué le pasa a la inflación? ¿Qué pasa con ese pitbull? Que cuando la gente empieza a consumir, ¿qué hace el pitbull? Empieza a subir, ¿no? Empieza a morder, empieza a morder. Llega un momento en que está más nervioso él que la gente deja de ir, pero el perro ¿cómo está todavía? Está nervioso, ¿no? Uy, muerdo. Cuando ya deja de ver gente en la calle, gente en el Corte Inglés, ¿qué hace el perro? Se tranquiliza, por lo que la inflación disminuye. Y luego cuando empieza a ver gente en la calle, vuelve otra vez a ponerse más nervioso. ¿Y qué hacen los tipos de interés? Fijaros, crecimiento. Los tipos de interés suben, aunque parezca lo contrario, suben. ¿Por qué suben? Para controlar la inflación. Y en estancamiento, ¿qué hacen los tipos de interés? Se mantienen. ¿Pero cómo se mantienen? Altos. Bien de subida, se mantienen altos. Y en recesión, ¿qué hacen los tipos de interés? La inflación ya está controlada, por lo que si está controlada, ya me permite bajar a mí los tipos de interés. Bajo los tipos de interés, y luego ¿qué pasa en recuperación? En recuperación, la gente empieza a recuperarse y los tipos de interés se mantienen, porque si aumentan, ¿qué le hago al tímido crecimiento? ¡Placa! Una cleca. Entonces, en recuperación, los tipos de interés se mantienen, pero ¿cómo se mantienen? Bajos. Al final, toda la macroeconomía se resume en el ciclo económico, en las fases del ciclo económico. Y nos podríamos preguntar, muy bien, pero ¿cuánto tarda este ciclo económico? ¿Cuánto largo es este ciclo económico? Pues la respuesta es que no se sabe. Se dice los académicos y estudiosos que van entre 7 y 30 años. Pero no es una ciencia exacta, no es una matemática exacta. Puedo pasar yo de crecimiento a recesión directamente, o un estancamiento muy largo, o un estancamiento muy corto, etcétera, etcétera. Pero bueno, el sentido común me dice que debe pasar esto. Y ahora hagamos la siguiente reflexión. Cuando digo bajar tipos de interés, subir o bajar tipos de interés, ¿cuál es el tipo de interés que deberíamos tocar? El de las hipotecas. ¿Cómo se llama el tipo de interés de las hipotecas? El Euribor, ¿verdad? Entonces dices, bueno, si quiero aumentar yo el tipo de interés de las hipotecas, bajo el Euribor. Bueno, el Euribor es el tipo de interés del interbancario. Claro, el interbancario es el tipo de interés entre los bancos, interbancario entre los bancos. Pero, ¿quién le deja dinero a los bancos? El Banco Central Europeo. Entonces, el tipo de interés, cuando decimos aumentar y disminuir los tipos de interés, hacemos referencia a subir y bajar los tipos de interés por parte de ¿quién? Del Banco Central Europeo. Es por esa razón que es tan importante el primer jueves de mes, que es cuando se reúnen el Banco Central para decidir si subir o bajar tipos de interés.